en su gracia y en su misericordia, decidió darnos la oportunidad de poder estar en este lugar. A lo mejor algún día te has preguntado, o quizás no lo has hecho, ¿cómo murió Isaías? ¿Quién, o por qué lo mataron? Pero quiero decirte que esta pregunta no se encuentra en las Sagradas Escrituras. Sin embargo, la tradición judía, a través de un libro que se llama Talmud, escrito por los rabinos judíos, y un libro que también apócrifo, conocido como Martirio de Isaías, detallan claramente cómo murió Isaías. Y en esos libros pues dicen que fue aserrado por orden del rey Manasés, sucesor del rey Ezequías, a quien Isaías había sido su consejero. Entonces, el hombre de Dios siempre ha sido llamado a vivir y a predicar la palabra de Dios. En esta semana me armé de valor y le pregunté a mi esposa: amor, ¿qué dices tú? ¿Estoy viviendo lo que estoy predicando? Suspiró hondo ella. Yo no sé si por la pregunta o porque estaba pensando en la respuesta, pero me dice: te falta todavía. Entonces yo creo de que por más que nosotros humanamente nos esforcemos, siempre nos va a hacer falta, porque esa partecita es lo que nos va a ayudar a ser perfecto, y esa partecita es la que nos ayuda a estar luchando cada día y dependiendo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que agradezco a Dios y a mi esposa también, que fue honesta. Hubiera sido deshonesta y me hubiera dicho: sí, amor, estás cumpliendo todo lo que predicas. Creo que hubiera sido un engaño para mí, podría morir engañado. Entonces, esto pues podemos ver nosotros de que a veces predicar la palabra del Señor trae, quizás para algunas personas, molestia, quizás para otros alegría. Para el pueblo de Dios trae alegría, para la iglesia trae alegría, porque es el alimento de la iglesia, la palabra de Dios. Entonces, aún Jesucristo mismo no complació los oídos de todas las personas. Bueno, vamos a continuar en el libro de Isaías, en el capítulo 2, pero a manera de recordatorio, el capítulo 1 de Isaías hace un llamado al arrepentimiento, hace una advertencia y una exhortación, anunciándoles un juicio y la redención de Jerusalén, dándole la oportunidad a que pudieran reflexionar en su diario vivir. En todo el libro de Isaías vamos a encontrar 3 nombres propios que más se repiten, y para eso yo le voy a pedir a mi hermana Jenny que nos ayude a presentar un mapa ahí, que también ya lo presentó el hermano Luis. Estos 3 nombres que más se repiten son Israel, Jerusalén y Judá. Mire, Israel aparece 40 veces en el libro de Isaías, en la Biblia Reina Valera. Y cuando se refiere a Israel, que es el centro que está ahí celestito, rayadito, se refiere a todo el país. Pero también hay momentos que se menciona la palabra Jerusalén, y Jerusalén se encuentra 50 veces. Y también se menciona la palabra Judá. Eso está diciendo que Israel está dividido ya en 2 partes. Una es Jerusalén y la otra es Judá. Jerusalén es también reconocida en algunos momentos, en unas porciones como Sión. Algunos comentaristas dicen que Sión se refiere a la parte donde está el templo. El templo está ubicado en Jerusalén, pero digamos la propiedad.
pongámosle así. Entonces, Judá y Jerusalén pues se dividieron de Israel, de todo el país, alrededor del año 930. Existió entre el 1050 y 930 antes de Cristo el Reino Unido, pero de ahí se dividieron por el año 1050. Entonces, podemos ver también de que Judá se refiere al reino del sur, y cuando encontramos en la Biblia que dice el reino del norte, está refiriéndose también a Jerusalén. Entonces, todo ese mover ahí a veces lo hace difícil comprender, pero al verlo por separado esta parte, y gracias también a algunos comentarios de algunos hermanos, pues me ayudó un poco más. Entonces, volviendo ahora, vamos al capítulo 2 del libro de Isaías. El capítulo 2 de Isaías habla con respecto que en ese tiempo gozaba una gran prosperidad, pero era una prosperidad superficial y que estaba afectada por la idolatría, por el orgullo. Estaban confiando en sí mismos. Justamente en ese momento fue cuando Dios le habló de un futuro glorioso a través de una visión, pero también les advirtió de un juicio venidero a través de Isaías, a través de una visión, que esta visión es bastante paralela o muy parecida a la que presenta el profeta Miqueas en el capítulo 4 del versículo 1 al 3. Ambos profetas presentan el mismo mensaje, la misma advertencia y el mismo llamado del Señor a una renovación para buscar de Dios y volverse a Dios. Recordemos que Dios quiso que las naciones acudieran a Jerusalén buscando la instrucción de Dios. Entonces, el Evangelio no solo redime nuestro pasado y cambia nuestro presente, sino que también nos da esperanza para un futuro, dice nuestro hermano Sugel Michelén. Entonces, quiero aclarar también que en este tiempo no estamos bajo una teocracia. Gracias. Entonces, no estamos bajo una teocracia como en el Antiguo Testamento, sino que cada creyente en este tiempo estamos viviendo bajo la autoridad de Cristo, bajo el señorío de Cristo. Entonces, bajo la guianza del Espíritu Santo. Es diferente a Israel, ¿verdad? Entonces, porque la autoridad de la iglesia es Jesucristo. La cabeza de la iglesia es Cristo Jesús. Por lo tanto, debemos de someternos hoy en día a Cristo, que se resume a la ley de Cristo, que es la ley del amor. Por esa razón, la mujer debe sujetarse a su marido, no de manera obligatoria, sino por amor, de manera voluntaria. Entonces, Jesucristo mismo también habló del amor hacia el prójimo. Debemos amar también a Dios con todo nuestro corazón, y esa es la muestra que Él nos está dando, por sobre todo venir a dar su vida por amor. Lo mismo todo creyente hoy en día debe de dar o vivir esta vida sujetos a Cristo por amor. Cuando nuestros hijos, como les dije veces anteriores, cuando veamos a nuestros hijos que ellos solitos van a leer la Biblia sin que les estemos diciendo, o que ellos solitos van a orar, es señal que comienzan a amar a Dios. Porque si no, lo están haciendo solo porque nosotros los mandamos. Entonces, esa es una señal de que alguien está comenzando a querer amar a Dios. Acompáñame a leer la Biblia en el capítulo 2. Vamos a leer nomás solo la porción del 1 al 5. Y dice así: lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en los postreros de los tiempos
que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por las sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en reja, en arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Te invito a orar también, hermano. Padre Celestial, gracias te doy por tu palabra. Te pido, Señor, que tu Santo Espíritu sea obrando en mi vida una vez más, y sobre cada uno también de los que estamos acá, y que seas tú hablando, Señor, a nuestro corazón. En el nombre de tu amado Hijo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, como le dije, ahora vamos a estar estudiando esta porción que tiene dos partes. Primero es una visión. Del 1 al 4 presenta una visión que dice que será para los postreros días. Y vamos a estar viendo en esta porción bíblica del versículo 1 hasta el 22, pero en este momento, en el primer punto, vamos a ver hasta el versículo 5. Entonces, vamos a estar bajo el tema: dos motivos que Dios le da a su pueblo. Dos motivos, o dos razones, dos advertencias, o como querramos llamarle. ¿Para qué? Para que se vuelvan a Él y le sirvan, y ser librados del juicio venidero. Y se lo hace a través de dos razones. Primero, les confía los detalles de su glorioso reino a través de la visión. Entonces, en esa visión, Él les está mostrando o les está motivando para que ellos puedan volverse a Él y puedan ver que tiene un futuro glorioso. Entonces, veremos que esta visión pues afirma lo que Dios tiene. Y el primer punto que nosotros tenemos acá, o la primera manera como Dios les motiva, es que les confía los detalles de su glorioso reino. Es como cuando un padre le dice a su hijo, un buen padre le dice a su hijo: hijo, mire, quiero que se porte bien, quiero que me ayude, que ponga interés en sus estudios, porque esto va a ser suyo. Tú eres mi único hijo y esta va a ser parte de su herencia. Pongámosle un ejemplo. Pero el Señor está hablando con su hijo, en este caso Israel, Jerusalén y Judá. Israel, recordemos que estoy abarcando los dos. Y cuando hablamos con Jerusalén, es solamente a la ciudad o solo a un pueblo. Entonces, el Señor está hablando y les dice que a través de esta visión tiene aplicación para las personas de ese tiempo, para nosotros y hasta el fin del tiempo. Entonces, ahí entramos también nosotros en esa visión, porque se va a tener su cumplimiento al fin de los tiempos. Entonces, veremos algunos detalles que Dios les confía a través de esta visión, con el propósito de motivarles a que Israel o Judá y Jerusalén puedan volverse a Él. Y el primero lo encontramos ahí en el versículo 1. Le dice lo que vio Isaías acerca de Judá y de Jerusalén. Le está diciendo que es a ellos, se le está diciendo que esa visión. Y dice el 2: acontecerá que en los postreros tiempos será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Le está diciendo que va a ser exaltado. Le está confiando: hijos, pocas palabras, los he escogido, vuélvanse a mí, hay un buen futuro para ustedes.
En pocas palabras, ustedes serán cabezas, serán exaltados sobre todos los dioses, sobre todas las naciones. Y le dice, más adelante también les confía de que será el centro de adoración, que será el centro de oración, porque le dice, de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Ese es el deseo que Dios tenía para su pueblo. Les está diciendo que de ellos, de ahí, de ese lugar, iba a salir el centro de oración. Jerusalén es de una manera simbólica, no es que de ese lugar, pero de manera simbólica Dios está hablando de una nueva Jerusalén también más adelante. Entonces, también le dice que de Jerusalén saldrá la instrucción divina para todo el mundo. Dios, en su plan, en su amor y en su misericordia, Dios escogió a Abraham y le dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Dios lo escogió a Israel para que fuera la luz del mundo. Entonces, y no por casualidad, si ustedes vieron el mapa, Israel está en el centro, porque Dios dijo que él iba a ser el centro de las naciones, centro de adoración. Está en el centro de Asia, África y Europa. Entonces, también les hace saber en el versículo 4 que vendrá un juicio. Y dice, y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas y arado y sus lanzas en hoces. No habrá espada, nación contra nación, ni se adiestrará más la guerra. Dios le está haciendo saber que vendrá un juicio, como queriendo decir, hijo, si tú estás haciendo esto, si tú continúas en estas prácticas, te va a ir mal, pero si tú te vuelves a mí, serás librado. Y el propósito de Dios era librar a su pueblo, era ayudar a su pueblo, era que se volvieran, porque Dios lo había escogido para hacer luz para ellos. Entonces, a través de esta visión escatológica, porque es a largo plazo, Dios le está haciendo un llamado inspirador, ofreciéndoles esperanza y un destino final glorioso y eterno, donde no va a haber guerra, donde iba a haber paz. Qué privilegio el que Dios le estaba dando a Israel en ese tiempo, dándole la oportunidad de conocer un futuro glorioso. Les dio a conocer la culminación del plan redentor de la humanidad. Le dio a conocer que ellos serían un faro espiritual y judicial del mundo. ¿Cuál fue el propósito por el cual Dios le dio o le reveló todo esto? Para motivarles a la obediencia, para que reflexionaran, para ofrecerles esperanza. Por eso le estaba mostrando esa visión. Por eso en el versículo 5 dice, venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Dios está haciendo un llamado a este pueblo, a esta nación. Y esta palabra la encontramos repetidamente de parte de Dios por todo el libro de Isaías, el venid. Pero ahorita es la segunda vez que en estos dos capítulos nosotros la encontramos. Y la primera está en Isaías capítulo 1, versículo 18, donde le dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestro pecado fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es la segunda vez que el Señor le hace saber
ver en el versículo 5. Entonces, Dios está motivando a su pueblo a vivir de una manera digna de un futuro que Él mismo les está prometiendo. Un futuro glorioso, pidiéndoles que abandonen las prácticas paganas, que abandonen el orgullo, para que sus vidas reflejen la santidad, para que vivan en la luz, a la luz de Jehová, el Rey de Reyes y Señor de Señores. En el libro de Gálatas, en la carta de Gálatas, capítulo 6, versículo 16, dice: a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Hermanos, el Israel de Dios hoy en día es la iglesia. Nosotros también como iglesia tenemos la responsabilidad de andar en luz, de ser luz, así como Cristo dijo: vosotros sois la luz del mundo. Al igual que Israel, tenemos el privilegio de conocer el cielo a través de las visiones que Dios le dio a Juan en el Apocalipsis, que le mostró. La encontramos en el capítulo 21 y 22. Las visiones que el Señor le mostró a Juan, resumiéndola, le dice que hay un cielo nuevo, hay una tierra nueva. Menciona una nueva Jerusalén, donde los muros son de jaspe, la ciudad de oro puro, semejante al vidrio limpio. Sus cimientos estarán adornados con todo tipo de piedra, donde lleva escrito los 12 nombres de los apóstoles del Cordero. Entonces Dios mismo morará con su pueblo y que no habrá pecado, porque será una nación santa, donde no habrá dolor, donde no habrá muerte, donde no habrá sufrimiento. Dios a su iglesia le está mostrando eso. Dios no ha cambiado, Dios sigue siendo el mismo, porque Él no cambia. Ahora la pregunta sería: ¿cuál fue el propósito por el cual Dios le mostró, o Jesucristo le mostró a Juan estas visiones? El mismo: motivar al pueblo para que continuaran en medio de la persecución, para que no desmayaran, para que se mantuvieran fieles, firmes a Él. Ese fue el propósito que Dios le mostró, las visiones, al igual que le mostró también el juicio de cómo caerían los rebeldes, de cómo serían castigados, y que los fieles vivirán con Él en la eternidad, y que Él será su Dios, que Él habitará en medio de ellos. Entonces nosotros no tenemos excusa, nosotros ahora tenemos la Biblia y podemos también ver lo que Dios tiene preparado para su pueblo. Filipenses capítulo 4, versículo 17 dice el apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia: esto digo y requiero del Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Continúa diciendo y viviendo con el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Le está diciendo a la iglesia: la iglesia ahora tiene que vivir de manera diferente, no para ganar la salvación, sino con el propósito de agradar a aquel que lo salvó, aquel que dio su vida por él, aquel que un día vendrá nuevamente, aquel que nos convirtió en templo y morada del Espíritu Santo. La iglesia tiene ahora el Espíritu Santo diferente a cómo vivían los del Antiguo Testamento. Ahora tenemos a alguien que nos consuele, que nos ayude, que nos proteja y que nos guíe. Ellos solamente eran visitados. Entonces nosotros tenemos mayor razón o responsabilidad de poder vivir para agradar a Dios en nuestro diario caminar. Entonces nosotros en Cristo
somos simiente de Abraham también. Así dice Gálatas capítulo 3, versículo 7. Gálatas 3, 7. Cuando está hablando del pacto de Dios con Abraham, dice: saber por lo tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Si nosotros somos de la fe en Cristo Jesús, somos hijos de Abraham, como lo dice el versículo 29, siempre el mismo capítulo 3:29. Dice así: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. La iglesia es el Israel de hoy y tiene el Señor también un futuro glorioso para su iglesia. Entonces, Dios les mostró esa visión a través de Isaías para motivarles a que se volvieran a Él. Segundo, Dios les muestra los requerimientos indispensables de su glorioso reino. Eso lo encontramos del versículo 6 en adelante, donde les está haciendo saber un juicio venidero. Él los ha llamado y después comienza a mostrarles un juicio que venía con el propósito, pues, de librarlos del juicio. En esta porción, pues, bíblica, eso es lo que el Señor está mostrando. Y lo que espera es que el pueblo se arrepienta, que pudieran disfrutar de estar en Él. Entonces, el juicio futuro que venía o que nos muestra en esta porción es un juicio a corto plazo que venía para este pueblo. Un futuro cercano. Esta profecía de juicio es una advertencia de parte de Dios a través del cual confronta la realidad que estaba viviendo Israel, que estaba viviendo Judá y Jerusalén, o la casa de Jacob. También se le nombra la casa de Jacob cuando se refiere a ellos dos, donde podemos ver claramente cómo la soberanía de Dios actúa y cómo también conjunta la depravación humana a través de la idolatría, a través del orgullo, como lo muestra el versículo 6 al 8, donde dice: ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque estás llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros, como los filisteos, y pactan con los hijos de extranjeros. Su tierra está llena de plata y oro, sus tesoros no tienen fin. También está tu tierra llena de caballos y sus carros son innumerables. Además, tu tierra está llena de ídolos y se han arrodillado ante la obra de tus manos y ante lo que fabricaron sus dedos. Él está haciendo ver claramente la depravación del hombre y les está queriendo demostrar o que ellos aprendan a reconocer su pecado. Les está hablando, les está advirtiendo y motivándoles para que aprendan a reconocer su pecado, algo que al hombre le cuesta. Entonces Dios denuncia el pecado de su pueblo, porque ellos eran incapaces de poder reconocerlo, de reconocer su pecado, y eran incapaces de poder confiar en Dios. Él primero, pues, viene y les muestra en el versículo 6 todas esas prácticas paganas. Le dice que hay agorero, adivino, un sincretismo religioso, porque mencionan a Dios, dicen que creen en Dios, pero también están creyendo en los ídolos. Creen en sus riquezas, buscando como prioridad hacer riquezas, buscando
supuestamente una comodidad terrenal, superficial, antes que a Dios. Les muestra al Señor que son idólatras, que han construido ídolos con sus manos y a eso, con sus dedos, y a eso son los que le están depositando su confianza. Les está haciendo saber del versículo 11, 12 y 17 su autosuficiencia. Son orgullosos, soberbios, altivos. Y en el versículo 22 le dice que han puesto su confianza también en otros reyes. Y él les hace saber, le dice: dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de qué es él estimado? Ellos han confiado en los otros reyes en lugar de confiar en el Rey de Reyes. Han puesto su mirada buscando protección en los imperios de ese tiempo. Entonces viene Dios y anuncia un terrible día, y le llama el día de Jehová, o aquel día, que es un evento de juicio donde toda altivez, soberbia, arrogancia del hombre serán abatidas, y solo Jehová, solo Dios será exaltado. Por poderosos que sean los reyes, también serán humillados. La única manera de poder escapar de este juicio es disfrutar del día glorioso, es volviéndose a Él. Esa es la única manera, esa es la solución para el hombre. Gracias, hermano. Esa es la única manera de poder disfrutar, de ser protegido. Entonces, por eso del versículo 10 al versículo 21, le habla que solamente refugiándose en Dios y arrepintiéndose podían disfrutar, igual que nosotros. Solo permaneciendo en Cristo podemos disfrutar de un futuro glorioso. Entonces, le muestra en esta porción la imagen aterradora del día de Jehová, donde Dios resalta lo divino que Él es, y que solo Él es eterno y es todopoderoso, donde todo va a ser destruido. Y por eso le dice: métete en la peña, escóndete en el polvo. Todo va a ser destruido. Por tanto, humillará toda arrogancia y autosuficiencia humana. Termina, como le dice el versículo 22, con esa descripción de todo, del juicio, que es una advertencia final. Y por eso le dice: despojaos del hombre cuyo aliento está en su nariz. Tanto Jerusalén como Judá habían hecho alianzas políticas, militares, religiosas a cambio de protección, porque ellos eran muy pequeños, se creían pequeños. Y Dios los escogió a Israel no por ser poderoso ni por ser grande, sino que los escogió por ser insignificante, y es porque el poder venía de Él, no venía de nadie más. No lo escogió a Israel por tener o ser buena cosa, al igual que nosotros. Dios escogió a Israel, pero Israel, como todo hijo rebelde, se rebeló contra Dios, confiando en ídolos, reyes terrenales, poder militar, riqueza, y todo eso es insignificante para Dios y será destruido ante su majestad. Solo Dios es eterno y solo Él merece toda la gloria. Hermano, esta advertencia también es para nosotros. También, tal vez así, eso de manera directa, sí, pero así también Dios nos advierte a nosotros en su palabra y nos hace saber que debemos volvernos a Él, porque, bueno, que dependamos, que busquemos a Él cada día.
Eso es lo que le está motivándole Dios a su pueblo, a que tuvieran discernimiento, para que la adoración fuera enfocada en Él, no enfocada en la prosperidad, en las cosas materiales, como hoy está en muchos lugares esa práctica, enfocados en grandes construcciones, en megas iglesias. Están enfocados en el hombre, enfocados por sobre todo con la mirada puesta en lo terrenal. Dios está hablando a su pueblo a través de las Sagradas Escrituras, que cada uno de nosotros, si somos su pueblo, vivamos de una manera diferente a como viven los mundanos, a como viven los gentiles que no conocen a Dios. Entonces, el libro de Isaías, del capítulo 1, del capítulo 2, del versículo 1 al 22, ha presentado dos motivaciones que Dios le da a su pueblo, confirmándole los detalles de su futuro glorioso, de su reino glorioso. Un futuro pacífico, un futuro para todas las naciones que vivan hoy para Cristo. Le mostró también los requerimientos indispensables de su glorioso reino para que se volvieran a ellos y ser librados del juicio venidero. Recordándoles nuevamente que nosotros no estamos bajo la ley, sino bajo la ley. No estamos bajo la ley del Antiguo Testamento, sino bajo la ley de Cristo. Que la ley de Cristo es la ley del amor. Amor al prójimo, amor a Dios. Y si la mujer se sujeta, como le dije, a su marido, debe ser por amor, de manera voluntaria, no porque le estén imponiendo o le estén obligando. Entonces, nosotros también, de esa misma manera, tenemos que someternos a Cristo Jesús, a lo que Él ha establecido. Someternos de una manera voluntaria. Así como la mujer se somete a su marido, así el hombre tiene que someterse a Dios. Así como también nos sometemos o tenemos que someternos a las leyes terrenales. Entonces, la palabra que el Señor nos ha dejado en el Nuevo Testamento es para nosotros. Y si nosotros no lo sometemos a ello, entonces estaremos actuando como los israelitas del Antiguo Testamento, rebeldes. Entonces, y Él ha dejado claro cómo se debe adorar, cómo debemos de buscarle, o por qué tenemos que servirle, por qué debemos que servir al prójimo. Él ha dejado claro cómo debe de ser sus gobernantes. Todo lo ha dejado Él bien claro. Y Él dijo así: si me amas, guarda mis mandamientos. La ley del amor. Si amamos a Dios, nos vamos a tener que someter de manera voluntaria también a lo que Dios ha establecido para nosotros en el Nuevo Testamento. Tristemente, pues, hay muchas personas que se nombran creyentes y organizaciones que se llaman cristianas y que están como los israelitas. Están amando, dicen que están amando a Cristo, pero no están amando a Cristo. Están buscando parecerse más al mundo, no parecerse a Cristo. Buscando riquezas terrenales, buscando intereses personales, buscando propiedades, tener grandes edificios. No estoy queriendo decir que
malo tener edificios, pero su prioridad es el edificio y no las personas, y no se están interesando también en discipular a las personas como Cristo quiere que seamos, sino que están más preocupados por negocios, teniendo a la gente ocupada a veces en cosas que no le agradan a Dios. Bueno, gracias a Dios aquí no entra esa práctica de mandarlos a vender el pastor, pero en otras iglesias pues tristemente el pastor manda a vender a sus miembros, están interesados en nomás tener riqueza, no tener. Ese tiempo lo podemos ocupar leyendo la Biblia, buscando al Señor, orando, predicando la palabra. Pero esa es la realidad que ahora de muchas personas que se llaman cristianos. Hay que aprender a vivir con la mirada puesta en Cristo. Hay que aprender a vivir como dice Colosenses capítulo 3, si habéis resucitado con Cristo, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Hay que aprender a vivir agradecido con la oportunidad que Cristo nos ha dado de escogernos y hacernos templo y morada del Espíritu Santo. Pero muchas veces se nos olvida que un día tenemos que morir y que nuestra ciudadanía está allá en el reino de los cielos, que nuestro Señor está allá y que al morir también vamos para el futuro glorioso que Dios ha preparado, ha ofrecido a su iglesia. Y estamos descuidando, poniendo más la mirada en las cosas terrenales, confiando a veces en nosotros mismos. Todas esas cosas en las que a veces nos quitan el sueño, aquí van a quedar. Son pasajeras. Quiero ir culminando y quiero hacerle una pregunta para que reflexionemos mientras estamos ahí. ¿Quiénes fueron en el Antiguo Testamento y quiénes son los primeros responsables, culpables de un pueblo rebelde ante Dios? ¿Quiénes fueron en aquel tiempo? ¿Y quiénes son hoy? Que haya un pueblo o un grupo que se nombra cristiano y están siendo rebeldes ante Dios. ¿Podrían ser los pastores o seremos los padres de familia? El primer responsable, vamos a ver, vamos a después responderle. Dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 6, el Señor hablándole al pueblo o a Moisés, le dice estas palabras, Deuteronomio 6:6. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano, estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. También vemos más adelante en el libro de Josué, capítulo 24, versículo 14. Josué había sido un hombre guerrero, pero llegó un momento de tomar una determinación y frente al pueblo le dice Josué 24:14: ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová.
Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya presencia habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Quién será el primer responsable? ¿Los pastores o los padres de familia? Muchas veces es fácil echarle la culpa al pastor, como cuando se le echa la culpa a los maestros en la escuela. Pero el primer responsable somos nosotros, los padres de familia. Los hijos llegan una vez o dos veces a la semana a la iglesia. Y aquí dice cuando te levantes, cuando te acuestes. Entonces nosotros como padres de familia tenemos la mayor responsabilidad de Dios. Nosotros vamos a tener que entregar cuenta por nuestros hijos. Creo que también los pastores vamos a entregar cuenta o los predicadores vamos a entregar cuenta por lo que predicamos también. Pero nosotros como hombres tenemos toda la responsabilidad de pastorear a nuestra mujer, primeramente, y pastorear a nuestros hijos. Recuerdo una reunión de hombres que tuvimos en Chotale, no voy a mencionar el nombre, pero el pastor nos dice, estábamos los hombres le dice, ¿quieren que usted es uno de los hombres que les gusta que los pastores les pastoreen a sus mujeres? No, ustedes tienen que pastorearla. Tenía razón, aunque él lo dijo de una manera así, pero es la responsabilidad de todo hombre. Porque vamos como cabeza a tener que entregar cuentas. Entonces, el día de ayer estuvimos hablando ahí con el tema de familia y parece algo parecido, de que nosotros como padres de familia tenemos que aconsejar a nuestros hijos en qué o con quién, o cómo poder elegir la mujer o la pareja para su vida. Si es varón, elegir la mujer, y si es señorita, también el padre tiene que ayudarle, y la madre también. ¿Cómo debe ser o qué características? No va a encontrar un hijo perfecto, a un muchacho perfecto, pero sí que sea temeroso de Dios. Entonces, pero ¿qué es lo que sucede? Es más fácil que otro cumpla esa responsabilidad, porque a veces hay hombres que no quieren cumplir esa responsabilidad. Quieren dejarle toda la carga al pastor, quieren dejarle toda la carga a los maestros. Entonces, históricamente, algunas personas a veces se ofenden, pues, porque se predique la palabra de Dios y a como debe ser, pero esa es nuestra responsabilidad. Hacer saber de que la responsabilidad en el hogar nos corresponde a todos nosotros como hombres, igual que para guiar a nuestros hijos. Este hombre Isaías, el permanecer fiel a Cristo Jesús, a Dios, en el Antiguo Testamento, el querer obedecerle a Él y dar la palabra como Dios la decía, le costó la vida. A Cristo le costó la vida. Los apóstoles les costó la vida. En la Edad Media, muchos hombres también les costó la vida. Siempre va a haber gente en un grupo que se van a molestar. Pero la señal del Hijo de Dios, ese no se molesta. Y si está fallando, la palabra de Dios es alimento para él y le ayuda para que se vuelva a Dios. Entonces, la solución para nosotros es Cristo. Y es Dios, o sea, Cristo usa su palabra. No es una peña, sino que Cristo es la roca de nuestra salvación.
Quienes se refugian en Cristo no serán abatidos en el día del juicio. Dios, a través de Cristo, nos librará. Cristo tomó ese juicio que nos correspondía, que le corresponde a los que ahora son en su iglesia. Él pagó con su vida. Dijo alguien por ahí: si Cristo es tu tesoro, los ídolos de oro y plata pierden su brillo. Si Cristo es tu tesoro. Gálatas capítulo 5, versículo 24 dice que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, solamente por el propósito de agradar a Cristo. Termino con esta cita una vez más de Filipenses 4:17. El apóstol Pablo hablándole a los hermanos de Filipo. Dice: esto digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Efesios 4:17. La computadora se equivocó y puso Filipenses. Bueno, quiero invitarles a orar, hermanos, y espero pues que ustedes se hayan gozado con la palabra del Señor y que nos ayude, los motive a acercarse, a reflexionar y a ser fieles a Cristo Jesús. Oremos a Dios. Bendito Padre Celestial, gracias.